¿Qué pasa cuando el hijo de un magnate fracasa en todo, a pesar de tener todas las ventajas que el dinero puede comprar? Cuando un heredero de 24 años de un imperio corporativo no puede aprobar un solo examen, cerrar un solo negocio, o ganar un solo peso por sí mismo. Esta es la historia de Alejandro Mendoza Herrera, nacido en la cima pero viviendo en el fondo de la incompetencia, y como un mentor inesperado con un cubo de limpieza lo cambió todo. Esto no es solo sobre riqueza o fracaso. Es sobre descubrir quién eres realmente cuando todo lo que creías saber se desmorona. El horizonte de la Ciudad de México se extendía majestuoso desde las ventanas del piso 38 de Corporativo Mendoza, pero Alejandro Mendoza Herrera no podía apreciar la vista. No cuando la mirada decepcionada de su padre quemaba más que el sol de febrero que se reflejaba en los rascacielos de Polanco. La mesa de caoba entre ellos podría haber sido un océano, separando dos mundos que nunca habían logrado alinearse completamente. 24 años, Alejandro. 24 años, y has fracasado en cada oportunidad que te hemos dado. La voz de don Ricardo Mendoza llevaba el peso de 3 generaciones de éxito empresarial mexicano, cada palabra medida como una cartera de inversiones. El rechazo del programa de MBA del ITAM, el desastre en las prácticas de Banco Santander, la catástrofe en las negociaciones de fusión en Monterrey donde lograste insultar a 3 miembros del consejo en 2 idiomas. El traje de Hermenegildo Cegna de Alejandro se sentía como un disfraz que nunca había aprendido a usar apropiadamente. Sus manos, suaves por una vida de privilegio, jugueteaban con una pluma Montblanc que nunca había firmado nada significativo. Papá, sé que lo de Monterrey estuvo mal, pero estaba tratando de mostrar respeto cultural haciendo una reverencia, y no me di cuenta de que, le hiciste una reverencia a la señora de la limpieza pensando que era la esposa del CEO. Las sienes de don Ricardo pulsaban con frustración apenas contenida. ¿Entiendes lo que está en juego aquí? Esta empresa emplea a 15.000 personas. Nuestros accionistas confían en nosotros con miles de millones en activos. Y tú, mi único hijo, mi heredero, no puedes distinguir entre un miembro del consejo directivo y el personal de mantenimiento. Las palabras dolían porque eran ciertas. Alejandro había pasado su vida rodeado de tutores, coaches y consultores, todos tratando de moldearlo en el líder que todos esperaban que fuera. Sin embargo, cada examen, cada desafío, cada oportunidad se convertía en otro fracaso espectacular que aparecía en los titulares de las revistas de negocios que su familia había protagonizado durante décadas. Afuera, la capital mexicana pulsaba con ambición y éxito. Los coches se movían entre camiones de reparto mientras los peatones con trajes elegantes se apresuraban por las aceras de Paseo de la Reforma, la avenida que había sido testigo de titanes de la industria mexicana por más de un siglo. La Ciudad de México nunca dejaba de moverse, nunca dejaba de lograr cosas, y Alejandro se sentía como la única persona inmóvil en un mundo que exigía movimiento constante. Te voy a dar una oportunidad final, continuó don Ricardo, deslizando una carpeta gruesa sobre la mesa pulida. 6 meses. Empezarás en nuestro departamento de adquisiciones, nivel de entrada. Sin trato especial, sin que el apellido familiar mueva hilos. Reportarás a la licenciada Carmen Vázquez, y a ella no le importa de quién seas hijo. 6 meses para demostrar que puedes contribuir con algo, cualquier cosa, a este legado familiar. Alejandro abrió la carpeta con dedos temblorosos. Reportes de análisis de mercado, objetivos de adquisición, proyecciones financieras, números y gráficas que bien podrían haber sido jeroglíficos. Había visto documentos similares cientos de veces, se los habían explicado las mejores mentes empresariales que el dinero podía contratar, pero nunca tenían sentido. No realmente. Eran piezas de rompecabezas que todos los demás parecían armar sin esfuerzo mientras él ni siquiera podía encontrar las esquinas. ¿Y si fallo otra vez? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Aunque ambos conocían la respuesta, la expresión de don Ricardo se suavizó por un momento, revelando al padre debajo del CEO. Entonces tendremos que discutir tu futuro fuera de esta empresa. No dejaré que el sentimentalismo destruya lo que 3 generaciones de Mendoza han construido. El viaje en elevador hasta el piso 34 se sintió como descender al purgatorio. El reflejo de Alejandro en las puertas de acero pulido mostraba a un joven que lucía la parte, alto, bien arreglado, vestido costosamente, pero cuyos ojos tenían la incertidumbre hueca de alguien que nunca había ganado nada que poseyera. Los números sobre la puerta contaban hacia abajo como un cronómetro de su última oportunidad. El departamento de adquisiciones zumbaba con la energía de personas que pertenecían ahí. Carmen Vázquez,
una mujer de ojos agudos en sus 40 que había ascendido de analista a jefa de departamento por puro mérito, apenas levantó la vista de su computadora cuando Alejandro se presentó. Mendoza. Correcto. Trabajarás en el análisis de industrias morales. Reportes de debida diligencia, comparaciones de mercado, evaluaciones de riesgo. Lo necesito para el viernes. Le entregó otra pila de documentos sin ceremonia. Tu escritorio está por allá. Patricia te mostrará nuestros sistemas. Patricia, una recién graduada del MBA que se veía más joven que Alejandro pero irradiaba competencia, pasó la mañana explicando bases de datos y herramientas analíticas que parecían diseñadas para exponer cada una de sus debilidades. Sus explicaciones fueron pacientes pero no pudieron ocultar su creciente confusión mientras Alejandro luchaba con conceptos que ella había dominado en la escuela de negocios. Entonces tomas el múltiplo EBITDA y lo comparas con los estándares de la industria, explicó por tercera vez, señalando números en la pantalla que se difuminaban como sopa de letras. Luego factorizas la relación deuda-capital para evaluar el valor de adquisición. Alejandro asintió como si entendiera, pero la verdad era más sombría. A pesar de años de educación costosa y tutoría privada, a pesar de tener todas las ventajas que la riqueza podía proporcionar, la lógica fundamental de los negocios seguía siendo tan extraña para él como la física cuántica. Era como un hombre tratando de leer música que nunca había aprendido que los símbolos representaban sonidos reales. Para la hora del almuerzo, el pánico se había instalado. El archivo de Industrias Morales yacía abierto en su escritorio, acusándolo con su complejidad. A su alrededor, colegas que ganaban en un año lo que él gastaba en zapatos se movían por análisis que lo dejaban paralizado. Había sido colocado en la empresa de su padre como una clavija cuadrada siendo forzada en un agujero redondo, y todos podían ver que no encajaba. El baño ejecutivo del piso 34 era su refugio, un santuario de mármol donde podía esconderse de la evidencia de su inadecuación. Parado frente al lavabo, mirando su reflejo en espejos que habían sido testigos de décadas de triunfos y derrotas corporativas, Alejandro finalmente expresó la verdad que había estado evitando. No pertenezco aquí, susurró a su propio reflejo. No pertenezco a ningún lado. La admisión flotó en el aire como una confesión en una catedral, honesta y devastadora. Era un fracaso envuelto en privilegio, una decepción vestida con ropa de diseñador, un joven que había recibido todo excepto la capacidad de tener éxito. Y con 5 meses y 3 semanas restantes del ultimátum de su padre, Alejandro Mendoza Herrera comenzó a entender que algunos problemas no podían resolverse con dinero o conexiones o apellidos familiares grabados en las piedras angulares de los edificios. 3 semanas después de su oportunidad final, Alejandro había dominado exactamente una habilidad: encontrar formas creativas de evitar su escritorio. El análisis de industrias morales permanecía tan impenetrable como una fortaleza, a pesar de los intentos cada vez más preocupados de Patricia por ayudar. Sus colegas habían dejado de ofrecer asistencia, su paciencia desgastada por su obvia incompetencia. Incluso la cortesía profesional de la licenciada Carmen Vázquez comenzaba a agrietarse bajo el peso de su espectacular incapacidad para comprender conceptos básicos de negocios. Fue durante uno de sus descansos extendidos en el baño, el cuarto de la mañana, que Alejandro lo notó por primera vez. El hombre era mayor, quizás 60 años, con cabello canoso y manos que hablaban de décadas de trabajo honesto. Se movía por el baño ejecutivo con eficiencia practicada, reemplazando toallas y reabasteciendo suministros con una atención al detalle que Alejandro nunca había aplicado a nada en su vida. Buenos días, dijo el conserje simplemente, sin levantar la vista de su trabajo. Su voz llevaba el acento distintivo del México profundo, refinado por años en ambientes profesionales. Alejandro murmuró un saludo, incómodo con la interacción. En su mundo, el personal de servicio era invisible, reconocido con la misma atención casual que se prestaba a los muebles o accesorios. Pero algo sobre la competencia silenciosa de este hombre hizo imposible ignorarlo. ¿Sabes?, continuó el conserje, puliendo el mostrador de mármol con movimientos metódicos, he estado trabajando en este edificio por 15 años. He visto a muchas personas pasar por estos baños. Exitosas, que luchan, las que solo tratan de descubrir dónde encajan. La observación tocó más cerca de casa de lo que Alejandro quería admitir. Estudió el reflejo del hombre en el espejo, notando la eficiencia calmada de sus movimientos, la forma en que abordaba incluso las tareas más pequeñas con atención deliberada. Había algo perturbador sobre tal competencia en trabajo que la educación de Alejandro le había enseñado a desestimar como servil. Los que luchan, se escuchó preguntar Alejandro, ¿qué les pasa?
El conserje hizo una pausa, encontrando los ojos de Alejandro en el espejo con una mirada directa que parecía ver a través de trajes costosos y apellidos familiares hacia algo más fundamental. Depende de si están luchando porque no saben cómo hacer el trabajo, o porque no entienden por qué el trabajo necesita hacerse. La distinción golpeó a Alejandro como agua fría. Había pasado semanas enfocado en el cómo del análisis de negocios, las fórmulas, los procesos, la mecánica técnica que todos los demás parecían comprender intuitivamente. Pero el por qué permanecía tan misterioso como siempre. ¿Por qué importaban estos números? ¿Por qué estos análisis impulsaban decisiones que afectaban miles de vidas? ¿Por qué existía todo esto más allá de generar ganancias para personas que ya tenían más dinero del que podían gastar? Soy Esteban, dijo el conserje, extendiendo una mano que estaba callosa pero limpia. Esteban Morales. Alejandro. El apretón de manos fue firme, honesto de una manera que la mayoría de las interacciones comerciales de Alejandro no eran. Trabajo en adquisiciones. ¿O se supone que debo? No soy muy bueno en eso. Esteban se rió, un sonido libre de burla. La mayoría de la gente no es buena en cosas que no entiende. Y la mayoría de la gente no entiende cosas que nunca ha visto desde la base. Durante los días siguientes, Alejandro se encontró buscando estos encuentros breves. Esteban trabajaba por todo el edificio, desde los pisos ejecutivos hasta la sala de correo, desde la cafetería hasta el estacionamiento. Conocía los nombres de todos, entendía los ritmos de la empresa de maneras que iban mucho más profundo que organigramas o márgenes de ganancia. ¿Quieres entender las adquisiciones?, preguntó Esteban una tarde, mientras Alejandro escapaba de otra reunión desastrosa con la licenciada Vázquez. Ven conmigo. El elevador de carga descendió más allá de pisos que Alejandro nunca había visitado, deteniéndose en los niveles mecánicos del edificio donde el trabajo real de mantener funcionando una torre de oficinas de 40 pisos ocurría diariamente. Calderas, unidades de aire acondicionado, sistemas eléctricos, bombas de agua, la infraestructura sin glamour que hacía posible todo lo demás. Tu empresa está tratando de comprar Industrias Morales, dijo Esteban, revisando medidores en una unidad de aire acondicionado masiva con la misma atención que Alejandro había visto a cirujanos prestar a monitores de pacientes. Morales fabrica sistemas de calefacción industrial. ¿Sabes qué significa eso? Alejandro negó con la cabeza, dándose cuenta de que había estado analizando proyecciones financieras durante 3 semanas sin entender qué hacía realmente la empresa. Significa que hacen equipos como este. Esteban palmeó la maquinaria que zumbaba. Cada edificio de oficinas, cada fábrica, cada hospital en climas fríos necesita sistemas de calefacción. No es glamoroso, pero es esencial. No puedes dirigir un negocio si tus empleados se están congelando. La revelación fue simple pero profunda. Industrias Morales no era solo números en una hoja de cálculo, era una empresa que hacía cosas que la gente realmente necesitaba. Su desempeño financiero reflejaba su capacidad para resolver problemas reales para clientes reales. ¿Pero por qué Corporativo Mendoza querría comprarlos?, preguntó Alejandro, genuinamente curioso por primera vez desde que comenzó el análisis. Esteban sonrió, la expresión de un maestro viendo amanecer la comprensión en los ojos de un estudiante. Ahora estás haciendo la pregunta correcta. Pasaron la siguiente hora en las profundidades del edificio mientras Esteban explicaba la lógica que Alejandro había estado perdiendo. Corporativo Mendoza poseía edificios de oficinas, hoteles y propiedades comerciales. Cuando esas propiedades necesitaban sistemas de calefacción, pagaban a empresas como Morales. Al adquirir Morales, podrían controlar su propia cadena de suministro, reducir costos y asegurar control de calidad en su portafolio. No se trata de los números, explicó Esteban, mostrando a Alejandro cómo leer los reportes de consumo de energía del edificio. Los números son solo el lenguaje que los negocios usan para hablar de cosas reales. Personas trabajando en edificios cómodos, familias quedándose en hoteles cálidos, pacientes recuperándose en hospitales apropiadamente calentados. Los números te dicen si estás ayudando a la gente a hacer esas cosas mejor. Por primera vez, el análisis de Industrias Morales comenzó a tener sentido. No como un rompecabezas abstracto, sino como una historia sobre empresas sirviendo a clientes que necesitaban soluciones específicas a problemas específicos. Alejandro se encontró entendiendo las relaciones deuda-capital no como fórmulas matemáticas, sino como indicadores de la capacidad de Morales para invertir en mejores productos para sus clientes. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana.
Alejandro todavía luchaba con detalles técnicos, todavía cometía errores que hacían estremecer a sus colegas. Pero algo fundamental había cambiado. En lugar de ver el análisis de negocios como una prueba incomprensible diseñada para exponer su inadecuación, comenzó a verlo como trabajo de detective, descubriendo las necesidades humanas y soluciones lógicas ocultas bajo capas de complejidad financiera. Esteban nunca se presentó como el maestro de Alejandro. Nunca ofreció lecciones formales o orientación estructurada. En cambio, compartió observaciones durante sus encuentros breves, señaló conexiones que Alejandro había perdido, hizo preguntas que llevaban a entendimiento en lugar de proporcionar respuestas que llevaban a dependencia. Los mejores conserjes, dijo Esteban una tarde mientras veían el atardecer pintar de dorado y carmesí el horizonte de la Ciudad de México, no son los que limpian los desastres más grandes. Son los que entienden cómo ocurren los desastres y los previenen antes de que se vuelvan tan grandes. Alejandro se dio cuenta de que Esteban no estaba hablando solo del trabajo de conserjería. Octubre trajo las primeras lluvias del otoño a la Ciudad de México, y con ellas, un Alejandro Mendoza Herrera diferente. El cambio no era dramático. Todavía usaba los mismos trajes costosos, todavía ocupaba el mismo escritorio en adquisiciones, todavía llevaba el mismo apellido familiar que abría puertas y creaba expectativas. Pero algo esencial había cambiado en cómo abordaba el trabajo que una vez había parecido imposiblemente complejo, el análisis de industrias morales, que había estado en su escritorio como una acusación durante semanas, finalmente estaba tomando forma. No porque Alejandro hubiera dominado repentinamente el modelado financiero avanzado, sino porque había comenzado a entender la historia que los números estaban tratando de contar. Bajo la orientación sutil de Esteban, había aprendido a ver más allá de las hojas de cálculo hacia el negocio real debajo. «Estás mejorando en esto», observó Patricia, revisando el último borrador de Alejandro. Su tono llevaba sorpresa genuina en lugar del aliento forzado que había ofrecido en semanas anteriores. Tu evaluación de riesgo realmente identifica desafíos operacionales reales en lugar de solo repetir texto estándar. La mejora no había venido de estudiar más libros de texto o asistir a seminarios adicionales. En cambio, Esteban había introducido a Alejandro a un tipo diferente de educación, una que ocurría en corredores de servicio y muelles de carga, en conversaciones con ingenieros del edificio y supervisores de mantenimiento, con guardias de seguridad y trabajadores del servicio de comida. Personas cuyos trabajos requerían que entendieran cómo funcionaban realmente las cosas en lugar de cómo aparecían en presentaciones ejecutivas. ¿Quieres analizar la eficiencia operacional de Morales?, había sugerido Esteban la semana anterior. Habla con personas que dan servicio a sistemas de calefacción industrial. Ellos saben qué marcas se descomponen, cuáles están construidas para durar, qué empresas respaldan sus garantías. Así que Alejandro hizo algo sin precedentes en su vida privilegiada, comenzó a hacer preguntas a personas que su familia le había enseñado a ignorar. El jefe de mantenimiento del edificio explicó por qué ciertos sistemas de calefacción requerían reparaciones constantes mientras otros funcionaban durante años sin problemas. El supervisor de seguridad describió cómo las fallas del equipo afectaban las operaciones del edificio y la satisfacción de los inquilinos. El gerente del servicio de comida detalló cómo los sistemas de calefacción de cocina impactaban la preparación de comidas y el cumplimiento del código de salud. Cada conversación añadía capas de entendimiento a la adquisición de Morales que ningún reporte financiero podría proporcionar. Alejandro comenzó a ver patrones que el análisis de datos puros había perdido, tendencias de satisfacción del cliente que predecían ventas futuras, ineficiencias operacionales que sugerían oportunidades de mejora, ventajas de posicionamiento en el mercado que no se reflejaban en los márgenes de ganancia actuales. Tu análisis está comenzando a leerse como inteligencia en lugar de cálculo, comentó la licenciada Carmen Vázquez durante su revisión semanal. Por primera vez desde que Alejandro se había unido a su departamento, parecía comprometida en lugar de meramente profesional. Estás identificando valor estratégico que va más allá del precio de compra. El cumplido se sintió diferente del elogio vacío que Alejandro había recibido a lo largo de su vida. Este no era reconocimiento por su apellido familiar o posición heredada, era reconocimiento del trabajo que realmente había hecho, perspicacias que realmente había desarrollado, valor que realmente había creado, pero la educación real estaba ocurriendo durante sus sesiones extendidas con Esteban, conversaciones que habían evolucionado de encuentros breves a algo que se acercaba a una mentoría genuina. Esteban nunca se posicionó como el maestro de Alejandro, la dinámica permaneció informal, casi accidental, pero sus observaciones consistentemente revelaban capas de sabiduría que Alejandro apenas comenzaba a apreciar.
¿Sabes qué separa a los conserjes exitosos de los mediocres?, preguntó Esteban una tarde mientras limpiaban ventanas de salas de conferencias que ofrecían vistas del follaje cambiante de Chapultepec. Los mediocres se enfocan en hacer que las cosas se vean limpias. Los exitosos se enfocan en crear ambientes donde el trabajo importante puede suceder. La distinción parecía aplicar a mucho más que el trabajo de conserjería. Alejandro estaba comenzando a entender que sus fallas anteriores no habían resultado de la incapacidad para dominar habilidades técnicas, sino de malentender el propósito que esas habilidades servían. El análisis de negocios no era sobre demostrar competencia matemática, era sobre crear claridad que permitía mejores decisiones. Este cambio en perspectiva comenzó a afectar todos los aspectos del trabajo de Alejandro. Al revisar proyecciones financieras, se encontró preguntando no solo si los números eran correctos, sino si proporcionaban la información que los tomadores de decisiones realmente necesitaban. Al analizar tendencias de mercado, consideró no solo patrones estadísticos, sino los comportamientos humanos y necesidades cambiantes que esos patrones representaban. La transformación no pasó desapercibida por sus colegas, aunque lucharon por identificar exactamente qué había cambiado. Alejandro todavía hacía preguntas que parecían básicas, todavía requería ayuda con procedimientos técnicos, todavía cometía errores que revelaban su falta de educación empresarial tradicional. Pero sus preguntas eran cada vez más reflexivas, sus solicitudes de ayuda más enfocadas, sus errores más instructivos que embarazosos. Finalmente está empezando a pensar como un analista en lugar de solo tratar de actuar como uno, escuchó Alejandro que Patricia le decía a otro colega. El comentario dolió ligeramente, no se había dado cuenta de lo transparente que había sido su pretensión anterior, pero también validó el progreso que estaba haciendo y Esteban, característicamente, ofreció una perspectiva diferente sobre la mejora. Estás aprendiendo a ver el edificio en lugar de solo los planos, observó durante una de sus conversaciones vespertinas. Los planos son importantes, pero no pueden decirte cómo la gente realmente usa los espacios, donde los patrones de tráfico crean desgaste, qué sistemas se estresan más allá de sus especificaciones de diseño. La metáfora resonó profundamente con la experiencia de Alejandro. Había pasado años estudiando planos de negocios, teorías, modelos, marcos, mejores prácticas, sin entender cómo esos conceptos se traducían a la vida organizacional real. Esteban le estaba enseñando a observar el edificio mismo, cómo las decisiones fluían a través de jerarquías corporativas, donde los cuellos de botella de información creaban ineficiencias, qué sistemas apoyaban o obstaculizaban el trabajo humano que se suponía que debían facilitar. Esta perspectiva desde la base comenzó a revelar perspicacias que el trasfondo privilegiado de Alejandro había oscurecido. Comenzó a entender por qué ciertas iniciativas estratégicas fallaron no porque estuvieran mal concebidas, sino porque no tomaron en cuenta realidades operacionales. ¿Por qué algunas adquisiciones tuvieron éxito mientras otras lucharon no por la ingeniería financiera, sino por los desafíos de integración cultural? ¿Por qué algunas relaciones comerciales prosperaron mientras otras se deterioraron no por los términos del contrato, sino por los patrones de confianza y comunicación? Estás empezando a hacer las preguntas correctas, notó Esteban mientras los últimos días de octubre trajeron las primeras heladas a las calles de la Ciudad de México. No las preguntas que crees que deberías hacer, sino las preguntas que necesitan hacerse. La distinción capturó algo esencial sobre la evolución de Alejandro. Estaba aprendiendo a pensar de forma independiente en lugar de tratar de actuar una competencia que no tenía. En lugar de enfocarse en lo que las personas exitosas en su posición se suponía que debían hacer, estaba comenzando a enfocarse en lo que realmente necesitaba hacerse, y descubriendo que podría tener algo valioso que contribuir después de todo. Mientras noviembre se acercaba, trayendo consigo el punto medio del ultimátum de 6 meses de su padre, Alejandro se encontró cautelosamente optimista por primera vez en años. No porque hubiera dominado repentinamente el análisis de negocios, todavía tenía mucho que aprender, sino porque finalmente había descubierto cómo funcionaba realmente el aprendizaje. Y en Esteban Morales, el conserje improbable que veía edificios y personas con igual claridad, había encontrado un maestro que entendía que la competencia verdadera no podía heredarse o comprarse, solo desarrollarse a través de observación paciente y trabajo honesto. Diciembre en la Ciudad de México llegó con el aire seco y frío que pone a prueba tanto edificios como resolución. Alejandro se paró en la ventana de su oficina, viendo el smog matutino cubrir las calles de la capital 34 pisos abajo, preparándose para lo que validaría meses de crecimiento o confirmaría los peores temores de su padre sobre su futuro en el negocio familiar. La adquisición de Industrias Morales había evolucionado de un rompecabezas imposible a su proyecto distintivo.
La licenciada Carmen Vázquez le había asignado presentar el análisis final al comité ejecutivo, la misma junta que había sido testigo de sus fallas anteriores, el mismo grupo cuyas caras decepcionadas habían perseguido sus pesadillas durante meses. ¿Estás listo para esto?, preguntó Patricia, revisando los materiales de presentación una última vez. Su tono llevaba confianza genuina ahora, un cambio dramático del aliento preocupado que había ofrecido durante las primeras semanas de Alejandro en el departamento. La presentación era sólida, análisis comprensivo respaldado por perspicacias operacionales que iban mucho más allá del modelado financiero tradicional. Alejandro había identificado sinergias estratégicas entre las capacidades de manufactura de Morales y el portafolio de propiedades de Mendoza que podían generar valor para ambas empresas. Había descubierto ineficiencias operacionales que sugerían oportunidades inmediatas de mejora. Más importante, había desarrollado un plan de integración que abordaba los factores humanos que típicamente determinaban si las adquisiciones tenían éxito o fallaban, pero la preparación se sentía diferente esta vez. En lugar de memorizar puntos de conversación y esperar fingir su camino a través de las preguntas, Alejandro realmente entendía lo que estaba presentando. El análisis de Morales no era solo una colección de conceptos empresariales que sonaban impresionantes, era una hoja de ruta para ayudar a dos empresas a servir mejor a sus clientes mientras creaban valor sostenible para empleados y accionistas. Los números apoyan la adquisición, le dijo a Patricia, reuniendo los materiales de presentación con manos que no temblaban por primera vez antes de una reunión importante. Pero más importante, la lógica la apoya. Morales resuelve problemas que nuestras propiedades enfrentan todos los días. Traerlos a nuestra organización tiene sentido para todos los involucrados. La transformación en su pensamiento era influencia de Esteban, aunque el conserje nunca reclamaría crédito por ella. A través de meses de conversaciones informales y demostraciones prácticas, Esteban había enseñado a Alejandro a ver los negocios como una extensión de los mismos principios lógicos que gobernaban el mantenimiento de edificios, entender que necesita arreglarse, identificar las causas raíz en lugar de solo los síntomas, desarrollar soluciones que aborden problemas reales en lugar de preocupaciones teóricas. El buen análisis sirve a la organización, había explicado Esteban mientras le mostraba a Alejandro cómo los sistemas de administración del edificio recolectaban e interpretaban datos de cientos de sensores por toda la torre. El mal análisis sirve al ego del analista. La diferencia es si estás tratando de impresionar a la gente o ayudarles a tomar mejores decisiones. Esa distinción se había convertido en el principio guía de Alejandro. En lugar de crear presentaciones diseñadas para mostrar su inteligencia, se enfocó en proporcionar información que ayudaría al comité ejecutivo a entender el valor estratégico de Morales. En lugar de usar jerga financiera compleja para demostrar sofisticación, explicó conceptos en lenguaje claro que conectaba análisis abstracto con beneficios comerciales concretos. La sala de conferencias ejecutiva en el piso 38 se veía exactamente como durante los desastres anteriores de Alejandro, pero su relación con el espacio había cambiado fundamentalmente. Donde una vez había visto un tribunal diseñado para exponer su inadecuación, ahora veía un grupo de líderes empresariales experimentados que necesitaban información específica para tomar una decisión importante. Su padre se sentaba a la cabecera de la mesa. Expresión cuidadosamente neutral, pero ojos revelando la esperanza cautelosa de un padre que había sido testigo de demasiadas decepciones para arriesgar entusiasmo. Los otros miembros de la Junta, ejecutivos exitosos que habían construido carreras en su habilidad para distinguir sustancia de pretensión, se acomodaron alrededor de la superficie de caoba como jueces preparándose para rendir veredicto sobre 6 meses de esfuerzo de Alejandro para probar que pertenecía a su mundo. Alejandro, comenzó don Ricardo con cortesía formal, por favor guíanos a través de tu recomendación sobre Industrias Morales. La presentación comenzó suavemente, con Alejandro explicando la posición de mercado y el desempeño financiero de Morales en términos que demostraron entendimiento genuino en lugar de memorización mecánica. Detalló sus capacidades de manufactura, relaciones con clientes y ventajas competitivas sin depender de diapositivas preparadas por consultores o perspicacias prestadas, pero la prueba real vino durante la sección de preguntas, donde las presentaciones anteriores habían degenerado en ignorancia expuesta y frustración ejecutiva. Esta vez, cuando la miembro de la Junta licenciada Patricia Williams preguntó sobre desafíos de integración, Alejandro estaba listo con respuestas específicas basadas en investigación real. La cultura organizacional de Morales enfatiza la excelencia en ingeniería y servicio al cliente, explicó, refiriéndose a notas basadas en conversaciones con empleados de Morales en lugar de marcos teóricos de libros de texto de escuelas de negocios. Esos valores se alinean bien con nuestra filosofía de administración de propiedades, pero sus procesos de toma de decisiones están más centralizados que los nuestros.
El plan de integración aborda esa diferencia estableciendo equipos interfuncionales que preservan la autonomía técnica de Morales mientras los conectan a nuestros sistemas de retroalimentación de clientes. La respuesta demostró algo que había estado ausente de las presentaciones anteriores de Alejandro: experiencia genuina desarrollada a través de investigación paciente en lugar de familiaridad superficial ganada a través de sesiones de estudio intensivo. Podía responder preguntas detalladas porque había hecho el trabajo detallado necesario para entender las operaciones reales de ambas empresas. ¿Qué hay de las proyecciones financieras?, preguntó el CFO Roberto Chen, predecesor de Carmen y un hombre conocido por exponer análisis débiles a través de cuestionamiento implacable. Tus estimaciones de sinergia de ingresos son más altas que los benchmarks de la industria. ¿Cómo justificas esas suposiciones? Alejandro había anticipado este desafío, no porque había memorizado preguntas potenciales, sino porque había luchado con las mismas preocupaciones durante su análisis. Las proyecciones reflejan la subutilización actual de Morales de su capacidad de manufactura, explicó, mostrando gráficas que mostraban datos de producción real en lugar de modelos teóricos. Están operando al 67% de capacidad porque se han enfocado en mantener calidad en lugar de maximizar volumen. Nuestras propiedades representan demanda consistente que les permitiría aumentar producción sin comprometer sus estándares o requerir inversión de capital adicional. La explicación era técnicamente precisa, pero más importante, revelaba el entendimiento de Alejandro de los factores humanos que hacían los números significativos. Morales no era solo una colección de métricas financieras, era una empresa dirigida por personas que se enorgullecían de su trabajo y necesitaban clientes que valoraran calidad sobre eficiencia de costos. Mientras la presentación continuó, Alejandro se dio cuenta de que estaba experimentando algo sin precedentes en su carrera empresarial: confianza genuina basada en competencia real. No estaba actuando el papel de un analista exitoso, realmente estaba siendo uno, proporcionando perspicacias que ayudaron a la Junta a entender oportunidades estratégicas que podrían haber perdido de otra manera. Las preguntas se volvieron más detalladas y desafiantes, pero las respuestas de Alejandro permanecieron fundamentadas en entendimiento real en lugar de improvisación desesperada. Cuando se le preguntó sobre riesgos potenciales, identificó desafíos operacionales específicos y explicó cómo el plan de integración los abordaba. Cuando se cuestionaron las suposiciones de mercado, hizo referencia a conversaciones reales con clientes en lugar de reportes genéricos de la industria. Trabajo impresionante, dijo la licenciada Patricia Williams mientras la presentación concluyó. Este es el análisis de adquisición más completo que he visto de nuestro equipo en años. Claramente hiciste tu tarea. El elogio se sintió diferente de cualquier reconocimiento que Alejandro había recibido antes, ganado en lugar de heredado, basado en contribución real en lugar de obligación familiar. Pero la validación real vino de la expresión de su padre, una mezcla de alivio y orgullo genuino que ninguna cantidad de dinero podía comprar o conexión familiar podía garantizar. Después de que la Junta aprobó unánimemente la adquisición de Morales, Alejandro se encontró solo en la sala de conferencias, viendo el smog seguir cubriendo el paisaje invernal de la Ciudad de México. La capital se veía igual que 6 meses antes, pero su relación con ella había sido transformada. Ya no era un observador del éxito de otras personas, finalmente era un contribuyente a trabajo significativo. Esteban apareció en la entrada, vaciando botes de basura con su característica eficiencia silenciosa. Felicidades, dijo simplemente, la palabra llevando peso de alguien que había sido testigo de toda la transformación. Gracias, respondió Alejandro, sabiendo que la gratitud se extendía mucho más allá de las felicitaciones por una sola presentación exitosa. Por todo. Esteban asintió, entendiendo el reconocimiento más profundo. Tú hiciste el trabajo. Yo solo te ayudé a ver lo que ya estaba ahí. Mientras la tarde se asentaba sobre la Ciudad de México y los ocupantes del edificio partían hacia sus hogares, Alejandro permaneció en la ventana de la sala de conferencias, finalmente entendiendo su lugar en el mundo que había parecido tan extraño durante tanto tiempo. No era el genio empresarial natural que su familia había esperado producir, pero había descubierto algo más valioso: la capacidad de aprender, crecer y contribuir significativamente a trabajo que importaba. El conserje que le había enseñado esa lección ya se estaba moviendo a otras tareas en otras partes del edificio, manteniendo la infraestructura que hacía posible todo lo demás. Y Alejandro Mendoza Herrera, ya no el fracaso dorado pero aún no el líder que podría llegar a ser, comenzó a planear la siguiente fase de una carrera construida en entendimiento en lugar de herencia, competencia en lugar de privilegio, y la sabiduría simple de que algunas de las lecciones más importantes de la vida vienen de los maestros más inesperados.
La integración de Industrias Morales comenzaría en enero, y Alejandro tenía trabajo real que hacer si esta historia de transformación y mentoría inesperada resonó contigo. Dale clic al botón de suscribirse y únete a nuestra comunidad de espectadores que creen que la sabiduría puede venir de las fuentes más improbables. Comparte este vídeo con alguien que podría necesitar escuchar que el fracaso no es final, y el crecimiento siempre es posible cuando estás dispuesto a aprender de quienes te rodean. ¿Qué mentor inesperado ha cambiado tu perspectiva? Déjanos saber en los comentarios abajo, y no olvides tocar la campana de notificaciones para más historias inspiradoras de transformación personal.